¿Con qué autoridad haces esto? El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús le replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contésteme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y le respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. A ti, alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Hemos llegado al final de este retiro, de este primer día, y estamos cerrando con broche de oro con la celebración de la Santa Eucaristía. En la predicación de la mañana le recordaba las 5 piedras para vencer al Goliat, al enemigo. Y la segunda piedra, la Virgen María dijo que era la Santa Eucaristía. Es decir, ahorita le estamos pegando una pedrada al demonio en la cabeza, al enemigo, a la enfermedad, al problema, a lo negativo que esté atacando nuestra vida. Así que, mis hermanos y mis hermanas, de este lugar tenemos que salir sanos, libres, bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios, porque hemos durado alabando al Señor. Le pegamos una pedrada en la mañana con el Santo Rosario. Le pegamos pedrada en la mañana confesando ahí todo el día, mañana, tarde, confesando. Algunos hermanos han estado en ayuno. Hemos leído y predicado la palabra del Señor. Estamos celebrando la Santa Misa. Hoy ha sido un día de combate espiritual. Pobre demonio. ¿Saben por qué? Porque se ha llevado 5 pedradas en la cabeza y la victoria es para nosotros. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesucristo. Esa es la promesa de la Virgen. Y tenemos que hacerlo, como se preguntaba hoy el Evangelio, ¿con qué autoridad haces esto? Vea qué interesante. Nosotros estamos leyendo hoy el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, para algunos biblistas, es el primer evangelio que se puso por escrito, sobre el año 70 después de Cristo. Yo, según unos estudios personales, desde la traducción de la Biblia Vulgata, he descubierto que los evangelios fueron escritos conforme canónicamente están puestos en la Biblia. Primero el Evangelio de San Mateo, segundo el Evangelio de San Marcos, tercero el Evangelio de San Lucas y cuarto el Evangelio de San Juan. Dice la Biblia Vulgata que San Mateo fue puesto por escrito 6 u 8 años después de la ascensión del Señor al cielo. Que para algunos biblistas Mateo fue escrito en el año 80 después de Cristo. La Vulgata, que es la tradición oficial de la iglesia, dice que no, que fue escrito San Mateo 6 u 8 años después de la ascensión del Señor al cielo. Y San Marcos hace un resumen para las comunidades del Evangelio según San Mateo. San Lucas toma a Marcos y Mateo también para hacer la inspiración del Espíritu Santo a través de Lucas y poner por escrito ese Evangelio. Y por último, sobre el año 100, 104, viene el Evangelio según San Juan.
Estamos viendo el segundo evangelio canónico. Para mí el segundo evangelio puesto por escrito. Algunos dicen que en el año 70 después de Cristo, otros dicen que antes. San Marcos tiene 16 capítulos. Y los primeros 10 capítulos, termina con el ciego de Jericó. Son los 3 años de vida pública de Jesús de Nazaret. Se lo repito. Los primeros 10 capítulos son los 3 años de vida pública de Jesús de Nazaret. Y los últimos 6 capítulos son los últimos 8 días de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde que el Señor entra en Jerusalén hasta que el Señor Jesucristo resucita y es llevado al cielo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si 10 capítulos ocupan 3 años y 6 capítulos ocupan 8 días, quiere decir que lo que esos 6 capítulos contienen también es de suma importancia. Le tenemos que poner mucha atención. De hecho, el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos ocupa los primeros 4 días de estos últimos 8 días. Y esto es importante, vean. Nosotros los católicos celebramos lo que llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor, que es de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. ¿Sí o no? Y el Domingo de Ramos, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? Celebramos la entrada mesiánica de Jesucristo a Jerusalén. Y esto está en San Marcos 11, del 1 al 11. Del 1 al 11. La entrada mesiánica encontramos nosotros el Domingo de Ramos. El lunes, martes y miércoles santo lo aprovechamos algunos católicos para vivir un retiro santo, en santidad, un retiro de Semana Santa para prepararnos en esa última entrada al misterio pascual de Cristo. Y vea qué interesante. Según el Evangelio de Marcos, el primer día, que para nosotros es el lunes, el Señor maldice la higuera. Y la higuera se seca hasta la raíz por la maldición. El segundo día el Señor va al templo y expulsa a los venderos del templo, sería el martes. Y el tercer día el Señor vuelve al templo y se enfrenta contra los enemigos de Jesucristo nuestro Señor, que es el Evangelio que leímos hoy, sería el miércoles. ¿Sí me hago entender o no? En el Evangelio según San Marcos encontramos 5 enemigos de Jesucristo. 5. 5 enemigos de Jesús. ¿Cuáles son? Los herodianos, los seguidores de Herodes, los saduceos, los seguidores del rey, del sacerdote Sadoc, que aparece en la genealogía de Jesús, que no creían ni en alma, ni en resurrección, ni en espíritu, los saduceos, y los otros 3 los encontramos hoy, los ancianos, los escribas y los fariseos. Los peores son los ancianos, los peores enemigos del Señor son los ancianos, siguen los escribas, siguen los fariseos, siguen los herodianos y siguen los saduceos. Y al final los saduceos fueron los que crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás, que le llamaban los sumos sacerdotes, aunque era uno, eran de la corriente teológica de los saduceos. Y fueron los que crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque dijo que era Dios. Y entonces lo acusaron de blasfemia. Porque cuando un enemigo quiere acusarlo a usted, lo acusa de cualquier cosa. Y esto es importante, porque los enemigos de Jesús se confabulan, se reúnen. Los enemigos se reúnen en una causa común para acabar a una persona. El Señor vuelve al templo de Jerusalén y los enemigos se reúnen. Vea qué interesante, es lo que dice la Biblia. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén el miércoles. Vuelven a Jerusalén. Y mientras se paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. 3 clases de enemigos diferentes reunidos para atacar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces los enemigos se reúnen para atacarnos a nosotros? ¿Cuántas veces los enemigos se reúnen para atacar a la iglesia? Si ustedes ven tantas ideologías y tantos movimientos que son tan diversos y tan separados, pero en el momento de atacar a la iglesia se reúnen todos. Movimientos feministas, movimientos abortistas, movimientos ambientales, una cantidad de movimientos. Cuando se reúnen para atacar la iglesia es terrible. Aquí vemos cómo se reúnen los enemigos para atacar al Señor Jesucristo en el templo, que es el lugar donde reside Dios.
Y llegan con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué autoridad haces esto? Se preguntaban acerca de la qué, de la autoridad. ¿Y por qué la autoridad? Porque ellos tenían la autorización, ellos tenían el permiso, pero no tenían la autoridad. Entonces nosotros tenemos que entender algo: el problema de la autoridad y de la autorización, del permiso y de la intimidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo en el versículo 21 va a Cafarnaúm e inicia el Señor allí su vida pública en una jornada hermosa de la vida de Jesucristo nuestro Señor? ¿Y qué se preguntaba el pueblo? ¿El pueblo qué se preguntaba? ¿O qué admiraba el pueblo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué admiraba? La gente, ¿qué admiraba en Jesús? ¿Qué admiraba? ¿Admiraba qué? Díganlo más fuerte, ¿qué admiraba? No, los milagros no. ¿Qué admiraba? ¿La qué? La autoridad. ¿La qué? La autoridad. ¿Y por qué admiraba la autoridad de Jesús? ¿Por qué? Porque resulta que en los exorcismos, en los milagros, en las sanaciones, en las liberaciones, en los prodigios, en los portentos, el Señor demuestra que es Dios. Un ejemplo. En los exorcismos que tanto atacan en este mundo contemporáneo. El exorcismo es el medio directo para demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Saben por qué? Porque para que una persona hiciera un exorcismo, ¿qué tenía que hacer? Invocar a Dios. Invocar a una divinidad. Algunos dirán: padre, ¿cómo así que a una divinidad? Sí, porque el exorcismo no solamente es cristiano. El exorcismo aparece en todas las religiones. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 3 en adelante, que unos hijos de un sacerdote llamado Sebas, que eran judíos exorcistas ambulantes, habían escuchado a Pablo expulsar un demonio, y entonces, ¿qué le dijeron al demonio? En el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio, ¿qué le dijo? A Jesús lo conozco y a Pablo también, a ustedes no. Los amarró, los desnudó y los botó a la calle. ¿Se acuerdan o no? Pero es que interesante, un exorcista siempre tiene que invocar a Dios para expulsar al demonio. ¿Y Jesucristo por qué no invocaba a Dios para expulsar al diablo? ¿Por qué Jesucristo no invocaba a Dios? ¿Por qué Jesucristo con su propia autoridad expulsaba al demonio? Como dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 16, una sola palabra, y con una palabra expulsaba al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús, que es Dios. Jesucristo es Dios. Y como Jesucristo es Dios, pues no es que Él, en su propio nombre, es el nombre, sobre todo nombre, el nombre dado a los hombres, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún en los infiernos. Porque Jesucristo es Dios. Y al Señor Jesucristo lo están preguntando los enemigos sobre su autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? Pues con la autoridad de su propia divinidad. Y en Cafarnaúm, la gente, ¿qué admiraba de Jesús? ¿Qué admiraba? La autoridad con que hacía las obras que hacía. Y dice el versículo 21. Marcos 1:21 dice: llegan a Cafarnaúm. Llegan a Cafarnaúm. Recuerden que el Señor nació, ¿en dónde? En Belén. Los primeros años de vida se cría ¿en dónde? En el Cairo, en Egipto, en el barrio copto. Se va a Egipto, huyendo de Herodes. Después de que Herodes muere, ¿pasa a dónde? A Nazaret, por eso le llamaban el Nazareno. Pero cuando cumple 30 años, ¿se va a vivir a dónde? A Cafarnaúm. Cafarnaúm, la casa del profeta Nahum. Allí el Señor Jesucristo pone su oficina, pone su sede. Allí donde el Señor Jesucristo pone su sede, vive el apóstol Simón, Pedro. El Señor le sana a la suegra Simón Pedro en Cafarnaúm. El Señor levanta al paralítico que le bajan en la camilla, según Marcos capítulo 2, ¿en dónde? En Cafarnaúm. Allí quedaba la casa en la cual el Señor, cuando salía de sus misiones, volvía a Cafarnaúm. Y dice que el Señor llega a Cafarnaúm
Y al llegar el sábado, el Señor entró en la sinagoga. La sinagoga quedaba al frente de la casa de Simón Pedro. Los que han ido conmigo a Tierra Santa, hemos rezado allí. Los que no han ido, los invito a que vayan algún día. Cuando pase la guerra, volvamos a Tierra Santa. La sinagoga queda al frente de la casa donde vivía Simón Pedro. Entonces el Señor pasa a la sinagoga y allí se pone a enseñar. El Señor se pone a predicar, se pone a extender el reino de Dios a través de la predicación. Tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios y la invitación a la conversión. Y vea lo que dice el 22. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso, la palabra del Señor. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían ¿qué? La autorización. Tenían el permiso, pero no tenían la autoridad. ¿Y qué nos da a nosotros la autoridad? Digan conmigo, la autoridad. Más fuerte, la autoridad. Por última vez, la autoridad la da la intimidad con Dios. La da la intimidad con Dios. Repítalo, la da la intimidad con Dios. Por esta razón es que ustedes van a ver la jornada de Jesús y el Señor en esta sinagoga expulsa a un demonio. Sale de la sinagoga y sana a la suegra de Pedro. Sale de la casa de Pedro y se va a la puerta de la ciudad y sana, libera, bendice e imparte justicia. Pero nos dice a nosotros en el versículo 35 algo bien interesante y es el secreto de la intimidad. ¿Cuál es el secreto de la intimidad con Dios? Vea, de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. ¿Palabra de Dios? Fuertes aplausos a la palabra del Señor. ¿Qué nos da autoridad? La intimidad. ¿Y cómo podemos tener intimidad con Dios? ¿En dónde? En la oración. ¿Ustedes se acuerdan del salmo que leímos hoy, que proclamamos hoy? El salmo que proclamamos hoy, ¿cuál es? El Salmo 62. Y es uno de los salmos que a mí más me encantan, que más me gustan, que más me agradan, este salmo. ¿Y qué dice este Salmo 62? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 62? Se lo voy a volver a leer para que lo escuche. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios y por ti madrugo. ¿Por ti qué? Madrugo. Mira qué bonito. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta. Si quieres, dé la vueltita, me lo pone aquí en el altar, hágame el favor. Mi alma está sedienta. Esto es importante. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada y sin agua, dice el salmista. Eso es tener hambre de Dios. Usted cuando se enamora de Jesús, usted quiere estar con Jesús. Y usted quiere orar a Jesús, y usted quiere rezar el rosario, rezar la novena, ir a la misa, quiere hacer vigilias, quiere hablar de Jesús. Y usted habla de Jesús, porque uno cuando se enamora, habla del amado. ¿O acaso ustedes cuando se enamoraron de su pareja, de su novio, de su hombre, de su mujer, usted no hablaba de su amada, de su amado? Ay, es que ese hombre tiene una nariz hermosa. Ay, es que esos crespos de ese hombre son únicos. Ay, es que esos ojos verdes me enamoran. Es que ese cuerpo escultural me derrite. ¿Acaso usted no ha hablado de su amada? De su amado, cuando usted empieza a hablar y a veces hasta como que la gente se sorprende. O una mamá cuando habla de sus hijos. Es raro ver una mamá que hable mal de sus hijos, ¿o no? Y así su hijo sea una caspa, decimos en Colombia, así su hijo sea un bandido. Pero para la mamá es mi niño, y es mi pequeño. Y ahí está haciendo filas en las cárceles de las mujeres, visitando a su hijo, a su amado, a su pequeño. ¿O no? ¿No ve el cuento de la chucha y del león? Que iba entrando el león a cazar, iba saliendo la chucha, y dice, ¿para dónde va, señor león? Dice, voy a cazar. Dice, ay, le recomiendo a mis niños. Pues dígame cómo son y yo no me los como. No, ellos son lindos, son hermosos, son preciosos.
Y entró el león y cuando salió lleno dice, ¿cómo le fue? Dijo, ay, me comí unos chuchos con el rabo pelado. Ay, mi niñito, dice. Ella dijo que eran lindos, que eran bonitos. El león vio unos chuchos con el rabo pelado. ¿Se los comió? Cuando usted se enamora, cuando a usted le gusta a alguien, le gusta hablar de la persona, mirar a la persona, compartir con la persona. Cuando nosotros nos enamoramos de Dios, hablamos de Dios, tanto que la gente del mundo se sorprende. Y nos preguntan, ajá, veo, viajaste de Cali, allá hay Casanare, que para mucha gente eso es una zona peligrosísima. Y usted se metió en la boca del león, ¿a qué? ¿Y qué va a decir? Pues alabar al Señor 2 días, a orar al Señor, porque, ¿y por qué? Porque estoy enamorado del Señor. Pues no va a pasar lo del caleño que llegó a visitar al enfermo y dice, vine a ver TV y se sentó a ver televisión. No, no, no. No, 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 no. Vino a orar. O la gente que viene de Villavicencio, del Meta, de Cacasía, Bucaramanga, Bogotá, la costa. Gente que viene desde Estados Unidos, ha habido gente de Centroamérica, Suramérica. ¿Y a qué van? Poniendo como ejemplo este lugar, a alabar al Señor, los servidores. Villamil Torres, que podía estar cantando sus conciertos de música llanera. Y ahí está, usted lo ve todos los congresos, el maestro Villamil con su camiseta puesta ahí. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Y la gente le pregunta, pero ¿por qué tanto? Si usted ya fue a misa, ¿para qué quiere rezar o no? ¿Sí o no? ¿Para qué tanto? 2 días encerrado en un lugar. ¿Y usted qué dice? Es que yo estoy enamorado de Jesús. ¿Y saben qué significa la palabra enamorado? En amor dado. Yo te doy el amor, tú me das el tuyo. Eso significa enamorado, el amor que se da. Y cuando nos enamoramos de Dios queremos estar con Él. Y queremos ir a la misa, y queremos rezar el rosario, y queremos leer la Biblia, y queremos ayunar, y queremos confesarnos, que son las piedras que nos dio la Virgen María, pero queremos más. Y entonces, cuando dormimos, antes de dormir rezamos, algunos se levantarán en la madrugada a rezar, y aquí les quiero decir algo bien importante. ¿Y saben qué es lo que les quiero decir? Si usted se levanta en la madrugada, no le eche la culpa al diablo. No le eche la culpa al diablo. Porque Dios llama a sus amigos en la madrugada, porque mientras otros duermen, su alma madruga para buscarlo a Él. El Salmo lo dice, oh Dios, tú eres mi Dios y por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana y el diablo me está despertando, y si no es el diablo, y si es Dios. El que lo está llamando para que usted en ese momento reste un rosario, eleve una oración, haga un sacrificio de alabanza, un sacrificio de amor. Ay, pero usted no. Menos mal que Lázaro no era colombiano. Lázaro, levántate y anda. Ay, 5 minuticos más. No. El Señor te está diciendo, levántate y anda. Y en ese momento tú tienes que levantar a rezar. Y tienes que aprenderte esto. Tu alma se tiene que enamorar de Dios. Y cuando tu alma se enamora de Dios, hasta dormido rezas. Hay un místico que habla sobre esto y decía que no le alcanzaban las horas del día para alabar al Señor, y hasta dormido su alma seguía rezando. Y usted se siente enamorado del Señor y siente que necesita más de Dios. Y cuando usted se enamora del Señor y siente que necesita más de Dios, que ir a la misa, que rezar el rosario, que leer la Biblia, que ayunar, que confesarse, que hacer actos de piedad, usted necesita más de Dios, es porque usted está enamorado del Señor. Y cuando usted se enamora del Señor, se une con el Señor en esa intimidad, usted tiene una autoridad impresionante. Una autoridad, yo me pregunto, vea la autoridad que el Señor le ha dado a mi cuñado Narciso para reprender demonios. Esa autoridad no se daría sin una intimidad. ¿O usted no ora, Narciso? Yo me imagino que reza y reza harto. A mí me gusta rezar y me gusta rezar. Para cuando abramos la boca, no solamente con el permiso que nos ha dado la iglesia de evangelizar o lo que sea, sino que
sea la autoridad del Señor la que obre en la persona. Y el demonio no se pone con cuentos. El demonio no se pone con aguas tibias. El demonio sabe cuando hay autoridad, sabe cuando hay intimidad, sabe cuando hay oración, sabe cuando hay gracia. Y por esa razón, cuando un predicador abre la boca y Dios actúa, es porque hay intimidad, hay algo más allá de lo normal. La gente se preguntaba, ¿con qué autoridad hace esto? Este enseña con autoridad y no como los que tienen autorización, decía el pueblo. Y el Señor nos enseña que esa autoridad viene con la intimidad de Dios, viene con la oración. Entonces usted de aquí en adelante, ¿qué tiene que hacer? Empezar a orar. Y haga todo tipo de oración que usted pueda. Todo el tipo de oración que usted pueda. Oración rezada y oración espontánea. Los evangélicos hacen oración espontánea. Pero yo creo que los evangélicos repiten más palabras que los católicos. Póngase usted a orar con un evangélico. Póngase usted a orar con un evangélico. Y grabe la oración, grábesela. Grábesela. Y escríbala. Póngalo a orar usted 5 minutos a un evangélico. Y escribe la oración. Y al lado ponga una Ave María. Al lado ponga un Padre Nuestro, ponga el Magnífica, ponga el Gloria. ¿Quién repite más? El evangélico. Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, te doy gracias, porque tú eres santo, porque tú eres lindo, Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Y ya se acaban las palabras. Y empiezan a repetir y 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 a repetir. Y qué bonito. Hay que hacer oración de alabanza. Hay que hacer oración de adoración, hay que hacer oración espontánea. Pero también usted puede rezar. Y rezar es repetir una oración que está escrita. El Padre Nuestro, ojalá sea bíblica, Padre Nuestro, la Ave María, el Magnífica. O una novena. Yo tengo la bella costumbre de rezar del 1 al 9 de cada mes, del primero, hoy, hasta el 9, la novena de la prosperidad, un ejemplo. Apenas se acabe este congreso, hoy no he rezado mi día, yo voy, me cambio, busco un oratorio, yo tengo el Santísimo en mi cuarto, y frente al Santísimo rezo mi novena de la prosperidad. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Justino Mártir, yo debería estar vestido de rojo, pero como es primer sábado del mes, la Virgen pues es mayor que San Justino, entonces me puse el ornamento azul en honor a mi madre, la Virgen María, al Inmaculado Corazón de la Virgen. ¿Sí me hago entender? Orar a Dios, orar a Dios, orar a Dios. Y cuando usted le ora a Dios, le ora a Dios, le ora a Dios, le ora a Dios, usted tiene una autoridad especial. Una autoridad especial que lo que usted le pida al Señor, el Señor se lo va a conceder. Usted tiene un problema, tiene una dificultad, el demonio se ha levantado en contra suya. Pues tenga intimidad con Dios y lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a conceder. Santiago lo dice de otra manera. Santiago dice lo siguiente: acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Aléjese del diablo y el diablo se alejará de usted. ¿Usted quiere tener victoria? ¿Quiere darle esa pedrada en la cabeza de Goliat? Aprenda a buscar al Señor. Y la Virgen María, la primera piedra, dice: el rezo del rosario con el corazón. ¿Sí me hago entender o no? Hay que aprender a tener intimidad con Dios. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que nosotros no estamos orando. Yo creo que ustedes sí son personas de oración. Porque cuando una comunidad no es de oración, uno se pone a hacer alabanza y la comunidad no responde. Yo no sé si a Narciso le ha pasado. O los que predican, el hermano Carlos, que vino a vender sus libros, que Dios bendiga a Carlos y venda muchísimos libros. Carlos Monroy, gran amigo mío, lo invitamos, mi hermano lo invitó, ojalá le compren el libro a Carlos Monroy de los 33 días para orar por un hijo y una hija desde el cuarto. O mi querido hermano José Luis. Uno a veces llega a comunidades donde uno dice, vamos a alabar, la gente no saben qué es eso, porque no hacen oración personal. Yo creo que ustedes sí hacen oración personal, porque aquí se levanta una alabanza bonita y uno se siente en el ambiente y orando y bendiciendo. Pero hay comunidades que uno sabe que la gente no está orando, no está teniendo intimidad, porque lo que usted hace mal en lo secreto lo hace mal en lo público. Pero cuando usted hace algo bien en lo secreto, Dios lo recompensa en lo público. ¿Usted quiere estar bien en lo público? ¿Quiere estar bien usted en lo público? Estudie su vida en lo íntimo, en lo secreto.
Y usted dice, no, Padre, yo estoy mal en mi oración personal, estoy mal en lo íntimo, no tengo autoridad porque no he hecho oración. Pues resulta que el consejo mío es, vuelva hacia Jesús. Y a Jesús le preguntaron los enemigos, ¿con qué autoridad haces esto? Y el Señor no le respondió, porque la respuesta es, por mi autoridad, porque yo soy Dios. El Señor les hace una pregunta sobre San Juan el Bautista, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos dijeron, si decimos que era de los hombres, la gente nos va a matar porque lo tienen por profeta. Y si decimos que es de Dios, va a decir que por qué no le creímos. Y entonces le dijeron, no lo sabemos. Y el Señor responde, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pero la respuesta el Señor nos la está dando en esta homilía. ¿Con qué autoridad lo hace? Con su autoridad divina. Y nosotros, si nos unimos a la divinidad a través de la intimidad, vamos a tener esa autoridad para obrar cosas aún mayores que las que el Señor hizo en esta tierra. Y tenemos un gran ejemplo, y es la Virgen María, que es modelo, madre de la iglesia, modelo, que como mujer Dios obró en ella de una manera tan grande que aún sigue rogando e intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Y la autoridad que tiene la Virgen María es tan impresionante que es la única que le pisa la cabeza al demonio. Le pisa la cabeza al diablo. Y nosotros hoy, a través de su Inmaculado Corazón, tenemos que buscar a Dios, tener la intimidad con Dios a través del corazón de la Virgen María. Como dijo San Luis María Griñón de Montfort, el camino más cercano para llegar a Jesús es el corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.